Bueno, como decía Francesco, lo que voy a hacer ahora es como una sesión, ¿no?, de estas que hacemos en Urban Social Design Experience, y para un poco tener la oportunidad de hacerla teniendo un público por delante, ¿no?, que siempre se agradece y a lo mejor nos permite tener la posibilidad de interactuar de una forma más fluida. El tema de la sesión es, digamos, resumido, sería territorios inteligentes, pero también lo podríamos llamar como territorios innovadores y espacios transformadores, ¿no? Como veis, digamos, enfocado a otro concepto que llamamos ciudadanía emergentes, reducido, territorios inteligentes para ciudadanías emergentes. Parecen palabras así un poco raras, que no se entienden muy bien, pero ya veréis que según vaya avanzando aclararé un poco más el tema. Entonces la historia, básicamente, como comentaba también al principio, es que vemos que cada vez más lo físico y lo digital se empiezan a compenetrar, y ya no es posible definir uno como la alternativa al otro, o uno sin tener en cuenta la relación que tiene con el otro, ¿no? Sin embargo, esto no tiene por qué llevarnos a pensar a una cosa que podríamos definir tecnoentusiasmo. Es decir, no estamos hablando aquí de que la tecnología lo resuelve todo, y tampoco queremos que, hablando de tecnología, nos olvidemos de otras cosas que también son muy importantes, ¿no? Entonces, por eso que aquí en esta diapositiva veis que hay, además de tecnología, dos cosas muy importantes: una cosa que es lo físico y otra cosa las personas, ¿no? Entonces, lo urbano y las personas, y entre ellas las relaciones sociales. Y todo esto tiene que ver con una investigación que llevamos adelante en el estudio, que tiene que ver con lo que definimos como espacios públicos sensibles. Es decir, que nosotros entendemos que una plaza, un espacio público, esto también se puede entender como un espacio público, las relaciones que se dan en ese espacio ya no tienen que ver solo con lo que esas personas que se encuentran ahí físicamente están intercambiando, sino con miles de procesos que están funcionando continuamente, ¿no? Para entender de qué estamos hablando, cuando alguien está en una plaza sentado y está hablando con el móvil, ¿dónde está esa persona? ¿Cuál es el espacio en el que se encuentra esa persona? ¿Cuál es el espacio público relacional de esa persona? ¿Es un banco de una plaza, o es un espacio híbrido, justamente, que mezcla la comunicación digital con el entorno físico? Es decir, es un poco, y eso es algo que se está dando cada vez más, y sin embargo las personas que se encargan de diseñar, de gestionar el espacio urbano, parece que a veces se están olvidando, ¿no? Es decir, que el espacio público que nosotros vemos en Madrid, hay unos ejemplos fantásticos, se parecen cada vez más a algo que pertenece al pasado, más que a algo que tiene que ver con lo que vivimos nosotros todos los días. Entonces, para un poco entender este concepto y correlación directa a la idea esta que comentaba al principio de Urban Social Design, os quiero presentar, o me gustaría debatir sobre unos conceptos que me parecen relevantes, que es algo que tiene que ver con lo contemporáneo, ¿no? Entonces lo veis aquí. Entonces van a ser, dependiendo un poco también del tiempo, vamos a ver cuántos de estos conceptos conseguimos abarcar. Y también me gustaría que, no sé si hay otro micrófono al final. ¿Hay otro micrófono? No. Sí, era para ver si durante la sesión hay alguien que tiene preguntas. Vale. No, vídeos no voy a poner. Pero ¿serían dos a la vez? O sí es posible. Entonces,
os comentaba, bueno, eso, que me gustaría que según vayamos avanzando, si hay dudas y preguntas, pues me las planteéis, así yo puedo hacer como un debate más interesante, no estar aquí hablando una hora sin saber si lo que digo es interesante o no, si es lo que queréis escuchar, si tenéis dudas. Y así que ahora sí, cuando traen los micrófonos, también podemos empezar con esa dinámica. Bueno, los conceptos los veis ahí. Me gustaría hablar de identidad digital, de redes locales, de Procomún, de prosumers, de condición local y de la importancia del low cost. Entonces, parecen conceptos un poco discordantes y que tienen poca relación entre ellos, pero ya veremos que algunas cosas sí que tienen que ver. Entonces, lo primero es un poco reflexionar sobre el concepto de identidad digital. Entonces, ¿cuántos de vosotros me conocen? 1, 2, 4 personas me conocen. Entonces, todos los demás no me conocen. Entonces, a partir de ahora, yo soy ya 2 personas diferentes. Para los que me conocen, saben algo más que los que no me conocen. Sin embargo, las personas que me conocen y las que no me conocen, si tuvieran un ordenador delante, podrían acceder a Internet, buscar mi nombre y ver qué es lo que sale. Entonces, como no tenéis, yo puedo hacer lo que me da la gana. Es decir, que yo ahora, a partir de ahora, os voy a dar una imagen de mí que me la invento ahora mismo. Es decir, yo puedo ser... Bueno, que soy italiano ya se ha notado, pero otras cosas a lo mejor me la puedo inventar. Es decir, que la identidad presencial, lo que yo os transmito, lo puedo crear sobre la marcha. Es decir, que depende solo de mí. No hay nadie más que entra en esa relación de comunicación entre mi identidad presencial y lo que vosotros percibís. Y eso siempre ha sido así, es decir, nosotros hemos vivido siempre así, es decir, que la identidad, yo enseño de mí lo que me da la gana. En cualquier momento, en el espacio físico, me relaciono con lo que tengo delante y con las personas que tengo delante y enseño lo que yo quiero de mí. El pasado no existe. Puede que el futuro sí, pero el pasado seguramente no. Entonces, a partir de ahí, la educación, por cierto, la educación que hemos recibido todos se basa sobre ese concepto. Es decir, una educación que nos dice que toda imagen de nosotros depende de lo que nosotros mostramos en cada momento, ¿no? Siempre depende de nosotros. Pero ha empezado ahora otra identidad que es la digital. Entonces, la identidad digital tiene un tema que es bastante importante, que es la dimensión temporal. Es decir, que en la identidad digital yo no soy presente, yo soy pasado y presente al mismo tiempo. Es decir, que si vosotros tuvierais una forma de acceder fácilmente a mi identidad digital, es decir, ver la información relacionada con mi identidad digital, que si tuvierais una tablet o un ordenador delante sería súper fácil, Domenico Di Siena, os sale todo. Entonces ya no os puedo decir, no, es que yo he nacido en Buenos Aires. No lo sé, ¿sabes? Igual no. Entonces, ¿qué pasa? Es que entonces ya lo que yo os muestro de mí mismo puede ser discordante de lo que vosotros podéis buscar y conocer desde Internet, es decir, asociado a la identidad digital, ¿no? Entonces, pasado y presente en la identidad digital ya son una única entidad, ¿no? Es decir, que otra cosa importante es lo que se define el peer group. Es decir, que, como comentaba antes, todo depende de mí, ¿no? Yo os presento de mí lo que yo quiera, y entonces la identidad la construyo yo mismo. Sin embargo, en la identidad digital pasa algo que es muy extraño y que todavía no hemos aprendido, yo creo, o todavía estamos experimentando, que es ¿quién crea la identidad digital? Pues no somos solo nosotros. Es decir, yo tengo mi identidad digital, pero esa identidad probablemente la crean más el peer group, es decir, mis amigos, mis conocidos, la gente con que me relaciono todos los días, que no yo mismo. Y eso es un cambio, vamos, es decir, que cuando por ejemplo, es un debate que seguramente muchos de vosotros, ¿cuántos de vosotros tienen Facebook? No me lo creo. ¿Cuántos? Venga. Hay mucha gente que lo pinta como el mal, igual lo es, pero tampoco hay que avergonzarse, ¿no? Es decir, no.
Bueno, hay siempre más de un 50%, diría casi un 70% a veces, depende un poco del público que tiene cuenta Facebook, ¿no? Los que tienen la cuenta Facebook y los que no la tiene, el 100% sí ha entrado en un debate de ¿la quiero o no la quiero la cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere? Y hay mucha gente asustada de esto de que en Facebook se intercambian fotos y esas fotos no se sabe en manos de quién van a llegar y todo ese tipo de historias, ¿no? Entonces, ahí está el tema. El problema es que para mucha gente Internet se acaba ahí en Facebook, ¿no? Sin embargo, Internet es mucho más grande y se puede, digamos, la información que está relacionada con tu identidad digital va mucho más allá que una cuenta de Facebook. Pero digamos que es un buen ejemplo porque te permite entender bien de qué estamos hablando. Es decir, tú en Facebook, cuando tiene gente que comparte una foto tuya y la ve todo el mundo, pues ahí está esta persona, estos amigos, estos conocidos o supuestos amigos o como queramos llamar, pues están definiendo claramente en un espacio público, digamos un espacio público de comunicación, la identidad digital tuya, ¿no? Es decir que y cuando bueno, siempre me gusta hablar de una anécdota que puede resultar un poco asustante, pero bueno, ya que estamos la comento. Me pareció muy relevante una respuesta de uno de los fundadores de Google que contestó a una pregunta maliciosa de un periodista que le preguntaba: oye, pero tú que has creado el buscador Google, ¿no te molesta, no te avergüenzas un poco de que hay gente que tiene cosas del pasado que quería olvidar y por tu culpa no puede esconder porque ya buscando tu nombre aparecen en Internet? Nos lo comentaba justo antes. Si vosotros buscáis mi nombre, pues podéis descubrir todas las cosas que he hecho en el pasado, ¿no? Pues es un tema bastante delicado, ¿no? Es decir, ¿qué papel está jugando Google en esa gestión de la identidad digital? Y la respuesta del fundador ha sido bastante aterradora, porque no se ha puesto ahí ni a intentar buscar una justificación o intentar cambiar un poco la visión, sino dijo: mira, es que si hay alguien que no quiere que se sepa algo de su pasado, pues hay una cosa muy sencilla, es que no debería haberlo hecho. Es un poco, es un horror, pero es que es así. Entonces, para la generación que nos ha precedido no es así. Pero para los que estamos ahora, digamos, gestionando por primera vez la identidad digital, es que es muy probable que va a ser así. Entonces, en todo esto, lo que es muy importante es que, como comentaba antes, la identidad digital la gestionan nuestros amigos. Es decir, si yo me emborracho y me voy por la calle, no es que yo mismo me hago la foto, hay algunos que lo hacen, ¿no? Pero no es que yo me hago la foto y me la subo. Pues hay mucha gente, muchos jóvenes que lo hacen, pero lo más fuerte es que son los otros que lo hacen. Bueno, otra cosa que es muy importante en todo esto es que la identidad digital es unívoca. Y eso qué quiere decir es que para a lo mejor los que han empezado un poco ahora a entender o enfrentarse al tema de la identidad digital les sonará nuevo, pero los que hemos empezado hace unos años, yo que sé, hace 7, 10, no sé, a finales de los 90, digamos, todavía existían las salas de chat. Tú entrabas y te inventabas 1000 nombres, de repente eres hombre, luego eras mujer y eras, nos inventábamos miles de identidades. Yo me acuerdo que siempre se decía que Internet lo que iba a llevar era un nido de gente todo el rato enojada y que se volcaba en Internet como locos en un anonimato infinito en que iban a debatir sobre temas sin arribar en ningún momento a un acuerdo, y eso no iba a ningún lado porque las personas que estaban detrás en ningún momento iban a ser visibles o detectables y tal, ¿no? ¿Por qué? Porque se veía que la identidad digital en ese momento no existía y no era unívoca. Pero ahora, si alguien quiere de verdad construir diferentes identidades digitales en Internet, lo tiene crudo porque es un trabajo. Es bastante duro, es decir, que conseguir que de verdad construir esas identidades es mucho trabajo. Eso tiene que ver con algo que está empezando ahora, que es que
la información, como comentaba antes, la suben los demás, y entonces tu identidad va a ser esa, porque los demás no tienen por qué saber que tú estás intentando crear más identidades. Y luego del hecho de que, digamos que la información que intercambiamos ya no depende solo de mensajes o de cosas que publicamos nosotros mismos, sino de informaciones que envían ya automáticamente aparatos, pongamos. Parece un poco, no puedo decir ciencia ficción, pero es menos ciencia ficción de lo que creemos. Eso era un poco me gusta empezar con esto de la identidad digital porque ya un poco nos sitúa frente a un cambio bastante importante en la sociedad contemporánea. Es decir, eso ya es un hecho. Lo que pasa es que dependiendo un poco de la generación, del ámbito de trabajo, estamos más o menos metidos en esto o no, pero vamos, que la tendencia es que eso funciona así. Sí. Sí. Y también en la cuestión que dice en relación a dónde estamos, al tipo de sociedad, o sea, hay gente que lo necesita mucho más para organizarse a nivel democrático, organizar grandes revoluciones, y hay gente sí. que Sí, lo de Oriente Próximo es un ejemplo bastante eclatante, que ahora lo está poniendo bastante de actualidad todo este tema, y además lo que es interesante en todo eso es que no es que las redes son las que han permitido, no son las redes que han construido, o mejor, no son las herramientas web que han construido la revuelta, sino que ha sido un medio que ha permitido a los que ya estaban construyendo desde hace muchos años algo de contrapropuesta, han encontrado en estas herramientas una potencialidad bastante grande, ¿no? En eso, vamos, que yo podría hacer un ejemplo bastante evidente yo soy italiano, yo no tengo la necesidad de ir a Libia o Egipto para contaros qué es el tema de poder utilizar un medio para comunicar libremente. Es decir, que eso está pasando en Italia. No sé si aquí ha llegado la información, pero en Italia yo lo veo. A mí me hace mucha gracia porque lo veo con mis padres. Entonces yo procedo de un pueblo muy pequeño que tiene 1800 habitantes al sur de Roma. Acaba de llegar a Internet, a la DSL, hace 3 días. Yo he hecho fiesta aquí con mis padres, he llamado, digo, este es un evento histórico. Entonces, y lo veo con mis padres porque mis padres son otra generación, no están metidos en esto. Pero de alguna manera ellos se han empezado a acercar a este tipo de herramientas o conceptos cuando yo le hablaba de las cosas que yo encontraba en Internet, de información, y que en los medios oficiales es que no salían en ninguno. Es decir, nosotros tenemos miles de televisiones nacionales, periódicos y tal, no salían. Entonces yo le mandaba a mis padres vídeos que se encontraban en YouTube, miraban estas cosas y dicen, pero un poco ingenuamente, dice, pero ¿cómo es posible que nosotros no sabemos esto? Entonces, son cosas que, y en Italia es bastante curioso porque desde arriba también se ha frenado bastante el desarrollo de Internet. De hecho, os comentaba que ha llegado Internet hace 3 días a mi pueblo, que está cerca de Roma, no es que estamos hablando de... Entonces, ¿por qué? Pues que no les interesa, ¿no? Es decir, que hay otros modelos de comunicación y lo que es interesante en todo esto es que probablemente esa generación que ahora también está gestionando el país en Italia y en otros países no entiende, es decir, entiende que es un peligro, pero no entiende cómo funciona, y eso para mí es algo muy esperanzador. Es decir, el concepto de redes no lo entienden, y eso yo a veces soy muy optimista, pero lo que me parece muy interesante, y el ejemplo de Libia y demás es bastante evidente, no es que nosotros para hacer cosas interesantes a cualquier escala necesitemos
líderes o financiaciones o lo que sea. Para autoorganizarnos, que era un poco lo que comentábamos antes de Urban Social Design, para autoorganizarnos necesitamos muy pocas cosas y con que podamos comunicar entre un grupo de personas podemos empezar a montar proyectos que nos interesan. Esto tiene que ver con lo que comentabas al principio, el espacio público y el porqué también de todo esto que os estoy comentando, que es que en general, no sé si os habéis fijado, pero yo siempre me pregunto, y con Francesco hemos tenido muchos debates sobre esto, es decir, pero yo uso el espacio público, ¿de verdad? Yo voy a, no sé, a Plaza Mayor a hacer algo, voy... Es decir, probablemente un espacio público es más este en el que estamos ahora que no la Plaza Mayor. ¿Y eso quiere decir? Quiere decir que de alguna manera el hábito cotidiano que tenemos de utilizar el espacio público, también, pero también de entender la vida cotidiana, nos ha llevado a gestionar las horas de nuestra vida en un constante consumo. Y eso... Cuidado que no quiero entrar en la típica polémica, no, el consumo de comprar en un bar, eso y no sé. No, me refiero a que nosotros, cuando yo paseo en una calle, lo que hago es consumir ese espacio y no hago nada más. Es decir, un buen día voy, paseo por mi calle y aprovecho de todo lo bonito que es una calle soleada de Madrid durante la primavera, ¿no? Que está muy bien y de hecho si estoy en Madrid es también porque existe eso, pero lo que no hacemos ya desde hace, para mí son décadas, es entender el espacio público como un espacio de creación, es decir, que es un espacio que nos permite juntarnos y relacionarnos con otras personas que forman parte de mi entorno social, mi vecindario, por ejemplo, y hacer cosas con ellos. Esto hace muy poco en Madrid tenía bastante, por lo menos, tradición en temas de organizar fiestas. Es decir, la importancia de que un vecindario organice fiestas no es solo el tema de que haya fiestas, sino que con la excusa de que están montando una fiesta entre ellos, autoorganizados, realmente siguen teniendo una solidaridad social entre ellos, se conocen, tienen relaciones sociales, físicas, que permiten dar una calidad social a un barrio. Es decir, que la calidad social de un barrio no la da que el hecho de que haya fiestas o de que haya eventos en el espacio público, ¿no? Cada vez más, es decir, a mí me da un poco de pena, por ejemplo, cuando voy a la Plaza Mayor, y lo digo con todo el respeto por los que lo hacen, que quiere decir que hay algunos que lo hacen de verdad muy bien y con todo el sentido artístico detrás, pero que haya una plaza llena de mimos y que la Plaza Mayor sea un espacio de espectáculo, para mí es un poco triste porque el espacio público ha acabado su función de ser realmente, es un escenario, es decir, y nosotros de alguna manera somos parte de esos escenarios, ¿no? Es decir, para la gente que lo visite y demás, ¿no? Entonces, todos estos temas que también vamos a ver ahora, yo creo que nos ayudan a evitar que esto siga siendo así, ¿no? Y una referencia para mí es el concepto del procomún, que para mí ha sido un descubrimiento en cuanto a la palabra. De hecho, en italiano todavía no consigo encontrar la traducción exacta, porque en italiano se suele asociar este concepto al dominio público, pero ya es diferente, ¿no? El procomún es una palabra bastante antigua que ahora ha vuelto de actualidad y que quiere definir todo aquello que nos pertenece a todos, pero que en ningún momento puede pertenecer solo a una persona, ¿no? Es decir, o en cualquier momento una persona que se lo tome como objetivo puede hacerse dueño, ¿no? Es decir, estamos hablando del aire, de la cultura, estamos hablando de la ciudad, del paisaje, de un río, de todo este tipo de cosas que incluso todos podemos ser partes podemos formar parte de su construcción. Y ese es un concepto que se había quedado un poco olvidado, pero que a mí me parece muy, muy potente y muy importante, y que ahora ha vuelto, como comentaba antes, de actualidad, porque un poco en algunos discursos un poco tecnoentusiasta, como comentaba antes, sobre todo relacionado a Internet, nos hemos dado cuenta que Internet, por ejemplo, es un procomún. Y entonces, como hay en diferentes países también intentos de controlarlo, pues nos hemos dado cuenta que por primera vez hay algo muy evidente de un poder que intenta controlar un procomún. Es
es decir, que se intenta poner unos límites a un procomún, y que en muchos casos también se adoptan a nivel de comunicación apuestas sobre ciertos temas que son muy sensibles, que la gente sobre que la gente está muy concienciada y preocupada, ¿no? Bueno, nada más en España que hay un debate muy fuerte con el tema también de la ley SIN, de todos estos tipos de cosas. Entonces, otro tema es lo que llamo la condición local. No es algo que me he inventado yo, pero es como una palabra que quiere se refiere un poco a la unión de dos mundos que ahora mismo nosotros estamos viviendo. Muchos de nosotros lo están viviendo más intensamente, y otros, digamos, o todavía no lo están viviendo, o lo están viviendo de una forma todavía tangencial. Se trata, digamos, de esto de que nuestra vida cotidiana realmente no tiene que ver ya solo con lo que vivimos en nuestro entorno más próximo, por ejemplo el barrio, los amigos, sino que en muchos aspectos, indirectamente, ya es bastante evidente, tiene que ver con sistemas más globales, nada más lejos, por ejemplo, el tema de la crisis, es decir, que es bastante fuerte, ¿no? Es decir, una crisis, algo global, realmente puede tener una repercusión muy fuerte en algo muy local, ¿no? Entonces, eso lo tenemos bastante claro. Pero eso no está pasando solo en ese sentido, sino que también está pasando en cuanto a las relaciones sociales. Como comentaba antes, alguien más, alguien menos, pero empieza a ser bastante cada vez más común. Otra vez quiero hacer un ejemplo sobre mí mismo para evitar problemas. Es decir, yo os decía, procedo de un pueblo bastante pequeño cerca de Roma. Me he ido a estudiar a Roma a la universidad, pues me he cansado de Italia, me he exiliado, pues autoexiliado en Francia. Luego digo, bueno, estuve en París, digo, no, mejor a España, me voy a Madrid, voy a estar mejor, y aquí me he quedado, ¿no? Pues entonces, a lo largo de todo este recorrido realmente han ido ocurriendo cosas para mí bastante relevantes, que es que en Roma he conocido gente, y gente a la que quiero mucho. Pues me voy a París, he conocido otra gente, la gente que sigo queriendo mucho, y en Madrid he conocido otra gente a la que quiero mucho. Entonces, y además tenía la origen en mi pueblo, amigos, familias, es decir, relaciones sociales muy fuertes. Cuando mis bisabuelos se fueron a Estados Unidos, pues se fueron, pues se acabó, se fueron. Es decir, que la relación que ellos tenían con sus orígenes, pues se limitaba a lo mejor a una llamada en Navidad, alguna carta de vez en cuando, pero no existía de ninguna manera la posibilidad de vivir lo cotidiano de la gente que se ha quedado y de ellos que se han ido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora sí, que yo, de alguna manera, pues puedo tener una cierta percepción de qué hacen mis amigos en el pueblo, y puedo ver, tener mínimas informaciones. Son los que mucha gente llama la frivolidad de las redes sociales, que yo siempre en esto tengo un debate muy fuerte. Es decir, que hay mucha gente que dice que todo lo que nosotros comentamos en estas redes sociales como Twitter, Facebook, 20 son absolutamente tontas y nos están volviendo a todos locos. En algunos casos es bastante cierto, pero eso depende de las personas. Sí, una pregunta. Sí, está. Yo pienso que depende del uso que le dé cada persona. Precisamente esta globalización ha logrado que la gente se una de una manera distinta. Esto que estás comentando de que antes los padres o familiares se iban y uno no tenía ningún tipo de noticias. Hay muchos conceptos debatidos, que es eso que es lo que estás comentando, de gente que piensa que los medios digitales se frivolizan. Sí se frivolizan en muchos casos, pero en otros, dependiendo del uso, más bien optimizan las relaciones sociales. Porque, por ejemplo, yo personalmente, mi hermana lo tengo bastante lejos, vive en Canadá, y yo ahora tengo una relación más cercana con mi hermano que no lo tenía viviendo en el mismo país.
Entonces, a pesar de lo frío o distante que pueda ser el medio digital, puede lograr unir personas de una manera mucho más cercana, aunque físicamente no se encuentren. Pues sí, estoy perfectamente de acuerdo. Yo también lo vivo todos los días y es lo que en muchos casos es lo que está permitiendo crear justamente, esa es la que se define justamente, lo que tú vives es una, yo la definiría eso, condición local, es decir, que tú también tendrás tu vida aquí, pero tienes también otra vida con relación con tu hermano que vive fuera, pero que forma parte de tu vida cotidiana. Porque lo que es interesante de todo esto es que usándolo bien, tú puedes tener una comunicación cotidiana. Y eso es algo nuevo, es decir, tener noticia todos los días de lo que están haciendo te da una percepción bastante diferente de la que puede tener por una llamada que haces en Navidad o una carta que tú puedes escribir, que también está bien, es decir, que en muchos casos una no sustituye a la otra, ¿no? pero son diferentes. Y bueno, entonces eso, que esa es una condición que cada vez más vivimos, ¿no? Si no vivimos directamente, a lo mejor tenemos amigos que viven ese caso, y eso, a lo que viene ahora aquí ese tema, es que eso condiciona el espacio en el que vivimos. Es decir, si yo vivo en una ciudad que no entiende que yo pueda tener relaciones con gente que no vive en esta ciudad, hay algo que la gente que la que está gestionando y los profesionistas que están trabajando sobre ella no han entendido. Es decir, volviendo al espacio público, ¿no? Si hay un espacio público que todavía piensa, basado en una idea en que para que ese espacio público sea atractivo tiene que haber en ese espacio público comercio de proximidad, es que desde mi punto de vista es que vamos muy mal. Que me lo explico mejor esto. Y eso también tengo un debate bastante gordo, sobre todo con la gente con los profesionales de mi país. Aquí todavía no he tenido debates, enfrentamientos en ese sentido, pero igual empezará hoy. Pero me parece bastante fuerte que en el debate sobre cuál puede ser la manera de volver a tener ciudades con más vida en la calle, uno de los temas que siempre vuelve es, es que claro, como está el centro comercial fuera de Madrid, ahora todo el mundo se va a hacer la compra fuera de Madrid y ya nadie está en la calle. Pues, hombre, pues vale, pero entonces ¿qué me estás diciendo? Que para que una ciudad sea vital, lo único que podemos hacer es ir a comprar. Con toda la energía que tenemos todos, las ganas de hacer cosas, lo único que se le ocurre a un profesional es decir, no, es que lo que tenemos que hacer es limitar la licencia de centros comerciales gordos y facilitar el nacimiento de comercio de proximidad. Así tú vas y hablas con el tendero y así tienes relaciones sociales de barrio. Vale, puede ser, pero ¿qué pasa si a lo mejor todos los locales que tenemos, por ejemplo, en Madrid, que están cerrando por la crisis, todos los bancos que están cerrando, lo coge en gestión, en garantía el ayuntamiento y dice, mira, lo voy a dar en autogestión a grupos autoorganizados para que empiecen proyectos de creación de todo tipo, de un equipo de música que quiere tocar, de una gente que se quiere reunir porque quiere montar una asociación de voluntariado, es decir, de todos esos locales, en lugar de estar ocupados por tiendas, estarían ocupados por otras actividades que crearían procesos de creación colectiva. Es decir, que yo vaya a comprar en el comercio local, pues a lo mejor digo hola y el tendero me da un poco de noticias del barrio, que está bien siempre, porque por lo menos tengo algo, pero no me da la oportunidad de crear algo con mis vecinos, ¿no? Si yo ahora mismo quiero tener la posibilidad de tener un espacio cubierto durante el invierno, por ejemplo, para organizar cualquier tipo de historia con un grupo de gente mayor de 10, ¿dónde voy en Madrid? Por ejemplo, y digo Madrid como muchas más ciudades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Hay unas ciudades que lo están empezando a experimentar y funcionan muy bien. Es decir, yo tengo un local que está cerrado y no lo voy a conseguir alquilar durante unos años por temas, como decíamos antes, globales. ¿Por qué el ayuntamiento dice, mira, yo voy a funcionar como garante
y lo da en gestión a una gente que además se compromete que en el momento en que el dueño consigue un comprador o un alquilador, pues se lo devuelven y ya está. Es decir, siempre habrá otro más, ¿no? Sí, ahora estoy andando un poco sobre la marcha, pero como este ejemplo puede haber varios, ¿no? Entonces, los expertos y los políticos me quedan un poco, me dejan sin palabras, decir, no, es que tenemos que... Y luego es fuerte porque siempre dicen, no, claro, es que hay intereses, seguro que el centro comercial le ha pagado al político este y tal, pero dentro de ese discurso, que puede ser también cierto, se están olvidando de la verdad. Dice, pero ¿cuál era la verdad? Es que nosotros queremos ciudades y espacios públicos diferentes, entonces vamos a analizar de verdad cuáles son los aspectos que me permiten de verdad tener un espacio de... Sí, una pregunta. Que estás como empezando a introducir esa frase que decían antes, ¿no? Que para construir ciudad busquemos también la construcción de la ciudadanía, ¿no? En España es un caso muy particular, ¿no? De cómo hay que fomentar esa construcción, pero los ejemplos que estás poniendo y muchos ejemplos más que pueden destacarse, estudiándolos y entendiéndolos, empezaríamos a tener otra percepción de lo que la calle puede ser y los lugares pueden ser, y cómo el espacio público empieza a ser una cosa que no está tan clara y no deberíamos poder solo valorarla en función de si estamos en una calle que empieza a ser otro tipo de espacio o un espacio comercial o de consumo como con una barrera, ¿no? Quizás tú ahora hables de algunos ejemplos y esas iniciativas ciudadanas que fomentan, digamos, todos esos usos, ¿no? Pero ya tenemos un tipo de ciudad que se está experimentando, entonces lo que tenemos que hacer es buscarla, digamos, y hacerla emerger con más fuerza, porque estas cosas que son germinales ya están sucediendo, ¿no? O sea que tenemos ya muchas pistas de por dónde podemos tirar. Yo, bueno, respecto a lo que se está diciendo, pues evidentemente estoy muy de acuerdo con lo que se dice, pero también hay que tener en cuenta ciertas situaciones que se dan en la ciudad. O sea, la ciudad al final está arreglada por unas normas, una normativa urbanística, un plan general, un plan parcial, lo que sea, y está gestionada por políticos, ¿no? O sea, por el alcalde, tal, los concejales, tal. La gran rémora de todo este asunto es que no existe, o sea, que estemos aquí hablando 5, 6, 20 personas sobre esto y estemos todos de acuerdo, pues evidente está muy bien, pero no ha habido un cambio de mentalidad en la sociedad ni en los propios técnicos actualmente sobre las posibilidades infinitas que se están planteando aquí, ¿no? O sea, es decir, vale, muy bien, comercio de proximidad, pero es que al final tú tienes que atañerte a unas normas del juego que no contemplan en estos momentos esta flexibilidad que se está planteando o estas situaciones, lamentablemente. Entonces, claro, evidentemente la regulación urbanística es absolutamente necesaria, pero sí que tiene que empezar a plantearse como otro tipo de figuras y otro tipo de normas que permitan este tipo de situaciones, favoreciendo en última instancia pues que la ciudad sea mucho más habitable, mucho más sociable, mucho más activa y creativa. A la gente de internet, si puedes... Vale. El éxito del espacio digital obviamente es porque es altamente personalizable. Yo dedico bastante tiempo a él porque a veces me siento más cómoda en ese espacio que en el espacio público. Y antes de entrar en la normativa, yo creo que la pregunta sería, ¿hace falta la especialización de ese espacio público para que tenga éxito? O sea, no solamente hablar de mantener el comercio para que hayan flujos y, bueno, hacer que haya una constancia de flujo por algún interés en específico. En este caso, lo más fácil es el comercio. Pero, ¿cómo se puede escoger especializar ese espacio público dirigido a quién? O sea, es una cuestión difícil, no creo que es tan fácil, y creo que
el debate debería ir en torno a la especialización del espacio. ¿Pero porque propones que sea más especializado el espacio? Sí, o... yo creo que debería ser más especializado. Y el problema está cómo llegar a especializarlo antes de meter normativa, porque ya la normativa es cómo condicionar esa especialización, digamos. Pero cuando dices especializarlo, ¿te refieres a que cada espacio público tenga un carácter muy claro? Sí, un carácter o una plataforma para poder realizar actividades de cierta especialización, por ejemplo, patinar o grafitear, que bueno, ese es un tema polémico así, pero correr o yo qué sé. O en algunos sí comprar cosas, o en este espacio que está en Tirso de Molina, donde es un mercado de las flores. O sea, yo solamente voy a ir para comprar flores. Claro, pero justamente ¿no crees que eso sea una limitación? Es decir, caracterizar tanto un espacio público con algo muy específico, pues, no puede ser algo que limita. No sé si se también puede superponer la diversidad, y si realmente... A lo mejor es una solución, a lo mejor habría que superponer varias actividades, pero especificar las especializaciones de tal manera que puedan responder realmente al usuario especializado, igual que responde al usuario especializado en el espacio digital. Yo creo que eso, digamos, esa reflexión me permite también hablar de algo que quizá también no he definido tan claramente, que siendo a la origen arquitecto, en este caso voy a hacer, ¿no? Es decir, normalmente de un arquitecto lo que se espera es que justamente diseñe una plaza un poco en ese sentido, y el caso de Tirso de Molina creo que es un ejemplo muy claro, ¿no? Es decir, que si alguien ve la plaza de Tirso de Molina como era antes y como la ve ahora, seguramente dice que la de ahora le gusta más. Pero en todo el discurso que nosotros intentamos plantear, la actuación que se ha hecho en Tirso de Molina es como un parche. Es decir, que básicamente es repetir un esquema que creo que tiene que ver por un lado con el miedo de la gestión urbana, y por otro lado también con un problema, diría yo, casi estructural, que tiene que ver con la normativa y también con la forma que tenemos de trabajar por segmentos estancos, es decir, aislados. Entonces cada figura profesional intenta dar soluciones en su ámbito muy estricto. Entonces un arquitecto lo que intenta solucionar dice, mira, es que en esta calle hay degrado social, lo que puedo hacer es una calle, una plaza donde le voy a meter unas casitas, la vamos a dedicar al tema de las flores, que también visualmente es muy bonito, y le vamos a dar un aspecto diferente, ¿no? Pero detrás no se ha planteado ningún tipo de trabajo social de quiénes van a ser los usuarios, qué van a poder hacer allí, esto se va a usar solo para vender flores o se puede usar también como un punto de encuentro para ciertos colectivos, va a ser un espacio de creación colectiva o no. Es decir, que realmente es un parche y sigue una línea que desafortunadamente, sobre todo diría yo en Europa, es casi generalizada, que es que este tipo de acciones son políticamente más rentables. Básicamente, gestionar una ciudad, por ejemplo, como Madrid, que es bastante grande, con diferentes situaciones, problemas y tal, siempre resulta muy complicado. Entonces, desde la gestión suele ser más fácil definir unas reglas del juego restrictivas, de manera que cuando el usuario se sale de esas reglas, enseguida yo puedo intervenir, actuar para restablecer la situación anterior, y entonces tener como, en lugar de tener, por ejemplo, una ciudad efervescente que es más fácil que cree problemas, es mejor tener una ciudad menos efervescente, pero donde todo va según un ritmo establecido, unas reglas organizadas, donde yo puedo hacer un ejemplo bastante claro, ¿no? Yo vivo ahora en el centro, antes vivía en Chamberí, ahora vivo en el centro, y maldito el día que me fui, entre comillas, ¿no? Es decir, en el centro es que dormir es algo bastante difícil.
¿Por qué? Porque todas las noches hay mucho ruido y tal, ¿no? Entonces, pero yo he sido siempre el primero en decir, no, pero el espacio público tienes que ser un espacio de libertad. Todo el mundo tiene que poder usar ese espacio de una forma colectiva, social y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Que y ahí también veo mucha equivocación de mucha gente, por ejemplo, que reclama yo que sé, el botellón como reivindicativo del uso del espacio público, ¿no? Pues sí, pero espera, pero ese también, ese es simplemente el botellón reivindicativo del uso del espacio público, es exactamente es algo que juega en el mismo esquema de reglamentación propuesto por lo que gestiona la ciudad, es decir, una respuesta bastante obvia, pero esa gente no está creando nada. Volvemos al espacio de consumo, es decir, es cierto, a lo mejor hay decir, no estás consumiendo en un bar, pero lo que estás haciendo es consumir un espacio público para un uso muy concreto, y esa actividad legítima y todo, pero en algunos momentos empieza a ser molesta. Pero eso no quiere decir que el botellón sea malo o bueno. Si yo lo he hecho y lo hago, lo que pasa es que intento respetar a los demás, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no estamos como justamente todo está tan reglamentado. La única cosa que sabemos hacer los ciudadanos como autoorganización es ese tipo de cosas, porque lo demás no lo podemos hacer. Es decir, siempre lo único que podemos hacer en el espacio público es consumir, no podemos producir. ¿Por qué yo no puedo usar no sé, la Plaza Mayor o la Puerta del Sol para montar una comida con mis amigos? ¿Por qué no hay en Puerta del Sol o en el Parque del Oeste unas estructuras que me permiten cocinar y unos bancos con unas mesas? Es decir, ¿por qué no puedo utilizar esos espacios como de una forma realmente personalizada, ¿no? Es decir, ¿por qué siempre tengo que seguir unos esquemas que me vienen dibujados desde arriba, ¿no? Y entonces cuando no lo hago de una forma un poco informal, que no sabe muy bien si estoy molestando o no. Yo creo que la determinación del uso del espacio público lo definen las mismas necesidades de sus habitantes. O sea, el decidir o debería ser, ese es el deber ser. Si voy a usar esta plaza para generar actividades de calle, bien sea, no sé, títeres para los niños o bien sea un espacio creativo artístico, o montar una obra de teatro en la calle, definitivamente lo que determinaría el uso del espacio, o eso sería lo ideal, quizás no catalogarlo o darle una etiqueta de aquí se va a hacer esto siempre. También se podría utilizar para distintos fines, y eso lo determinaría obviamente las necesidades de crecimiento o creativas de la sociedad. Ahora, el Urban Social Design, desde mi punto de vista, de todo lo que he escuchado y todo lo que nos has presentado hasta ahora, yo creo que se enfrenta a varias barreras, o desde mi punto de vista, ¿no? A lo mejor tú me puedes dar una visión un poco más amplia porque lo has experimentado de una manera más profunda. Pero yo creo que se enfrenta a barreras normativas, como lo estaba diciendo aquí el chico, a barreras incluso socioculturales, porque hay personas que no están familiarizadas con ciertos entornos digitales, por ejemplo, y se enfrentaría también a la barrera de tipo económica, diría yo, porque de alguna manera al intervenir el espacio público que tiene ya una estructura, requeriría alguna inversión económica, o a veces no, pero igual, en caso de que lo requiera, esos elementos económicos que tienen que intervenir, ¿de dónde saldrían? ¿Saldrían de la misma comunidad o saldrían de las personas que están diseñando esa intervención dentro del espacio público? Yo creo que justamente, como se dice, sí me alegro que me hagas esa pregunta. Justamente lo que iba a comentar ahora era algo muy relacionado con lo que comentas. Os quería hablar de esto del low cost. Pues es cierto que en lo que hemos hablado hoy ha estado muy presente el tema digital, pero ahora también quiero hacer un ejemplo mucho más físico para también ver que lo digital simplemente es una oportunidad, pero no es un fin en todo lo que estamos comentando. También para no entrar en tema también de que siempre salen y con toda razón de temas de brecha digital y todos esos temas que son pertinentes y que no están del todo resueltos. Voy a empezar
un ejemplo de un proyecto que por casualidad nos implicó en un proceso bastante divertido, que ha sido, supongo que muchos de vosotros conocen la Plaza de los Cines Luna, ¿no? Que hace un tiempo y todavía ahora ha sido un espacio bastante problemático y, digamos, no ciertamente muy agradable. Entonces, nosotros, por casualidad, hace 3 o 4 años propusimos, juntos con una asociación de vecinos local, hacer ahí como una playa, la llamábamos la Playa Luna. Y digamos que eso, con el tiempo lo hemos ido reflexionando cada vez más y entendemos que a lo mejor es un sistema que puede ser bastante interesante cuando se plantea desde abajo, y lo voy a explicar mejor. Nosotros en aquel momento planteábamos esto como una intervención temporal, porque el ayuntamiento se había comprometido a reformar la plaza, ¿no? Porque tenía esos problemas, y como se entiende siempre, para solucionar problemas sociales lo mejor es rehacer la plaza física, siempre se soluciona así. Y de hecho lo que han hecho es una explanada. Entonces nosotros proponíamos, bueno, en lugar de hacer ya un proyecto que puede ser muy costoso, ¿por qué no hacemos pruebas? Es decir, una prueba, en este caso la propuesta era hacer una playa que, digamos, cuyo coste era de más o menos 12.000 euros. Entonces, hacer una playa en el centro de Madrid puede que sea una locura o incluso una tontería, pero si te has gastado 12.000 euros es una cosa. Sin embargo, si tú haces una explanada y te vale 2 millones de euros, y a lo mejor te has equivocado en hacer esa explanada, es que te has gastado 2 millones de euros. Entonces, el tema del coste justamente de las intervenciones en el espacio público es muy pertinente y a lo mejor puede ser un gancho para empezar a reflexionar y ahora con el tema de la crisis a lo mejor esto nos puede ayudar en algo. En el momento en que yo me planteo que hay un espacio urbano que no funciona y lo quiero resolver simplemente convocando un concurso o dando ese concurso ese proyecto, a un equipo para que lo resuelva, un equipo de expertos para que lo resuelva, pues es un acercamiento que está cada vez más fuera del tiempo, porque lo que se le pueda ocurrir a un equipo de profesionales nunca puede llegar a algo que tiene que ver y que incluye la opinión de la gente que va a usar ese espacio. Entonces la historia aquí era, pongamos que nosotros, esta era una idea que no salía solo de nuestro estudio, fue una serie de reuniones que se hicieron con la asociación de vecinos y salió la idea de hacer la playa. Pongamos que a las 2 semanas, era verano, pero a lo mejor a las 2 semanas hecha la playa, el vecindario se da cuenta, o la gente que no ha participado en el proceso de participación para crear este proyecto dice, pero esto es absurdo, esto no funciona, esto crea problemas. Pues vale, pues han sido 12.000 euros, pues hay que asumir que, bueno, pero se ha hecho una prueba a escala 1 a 1, entonces la gente lo ha visto, lo ha probado y ha visto si funciona o no. Entonces, ¿por qué antes de llegar a un proyecto tan gordo que puede valer 2 millones de euros, no permitir hacer pruebas y que los profesionales sean consultores? Es decir, no proyectistas, diría yo. Es decir, que los profesionales, por eso el Urban Social Design tiene mucho que ver también con el tema del proceso. Los profesionales lo que hacen es diseñar un proceso que pueda permitir a los vecinos plantear nuevas propuestas. Y como de alguna manera también algo hemos estudiado, nosotros podemos ir un poco ajustando los tiros, decir, mira, nosotros pensamos que a lo mejor para acá va mejor, para allá lo vemos, esto cuesta demasiado, ¿sabes? Pero entonces, porque cuando se habla de estos temas siempre también entra en discusión el tema de, bueno, entonces la profesión ¿dónde está?, ¿no? Y ya lo comentaba antes Francesco, que estamos empezando a llegar a un mundo en el que digamos que lo amateur se funde cada vez más con lo profesional, ¿no? Entonces, ¿por qué un ciudadano que vive en esa plaza no puede hablar y opinar de verdad sobre esa plaza, ¿no? El tema es organizar ese proceso. También quería comentar, justo con la que comentabas, que el hecho de que una plaza se intervenga en una plaza, sería interesante que
que nazca de un proceso desde abajo, lo comentaba al principio. Es decir, ¿por qué una asociación de vecinos o unos vecinos sin ninguna organización, que a lo mejor es incluso mejor, sin ninguna asociación detrás, por qué no se pueden organizar y hacer, como fue en este caso, hablar con un estudio y plantear propuestas? Y ¿por qué no ser ellos los que a lo mejor buscan algo de financiación para hacer con, no sé, 3.000 euros algo en la plaza, pero que sean ellos? Ni tiene que esperar al ayuntamiento, ni, ¿sabes? Simplemente hacerlo de forma, claramente, respetando las leyes. Pero ¿por qué no pueden ser los ciudadanos que directamente hacen algo, ¿no? Y hay cosas muy sencillas que también se han hecho en Madrid que son muy interesantes. Decir, yo no, es que no voy a esperar a que el ayuntamiento me haga la reforma de la plaza. Lo que hago yo es, me organizo unos desayunos en la Plaza Luna para conocer a mis vecinos y además empezar a hablar con ellos, a ver si les apetece hacer algo, ¿no? Y luego a lo mejor esa gente puede empezar a autoorganizarse. Ahora hay sistemas cada vez más eficientes de microfinanciación. Es decir, un barrio de Madrid puede tener bastantes habitantes, no sé, miles de habitantes. A lo mejor ya solo con un 10% de esos habitantes dispuestos a dar 10 euros, se pueden hacer cosas, se pueden llegar a 2.000, 3.000, 5.000 euros bastante fácil. ¿Por qué no pasa eso? Eso no pasa porque no hay transparencia. Eso no pasa porque ¿quién tiene ese dinero? Eso no pasa porque ¿qué van a hacer con ese dinero? Eso no pasa porque a ver qué quieren hacer esto detrás, a ver si se quieren meter en política, a ver, ¿sabes? Entonces, en todo eso, entonces vuelvo al tema digital, en todo eso es donde entra. No, ese es el tema. La plaza no es del ayuntamiento, es nuestra. Es decir, eso yo creo que yo estoy cada vez más convencido. De hecho, también a nivel profesional, yo siempre entiendo que, porque nosotros trabajamos mucho con el ayuntamiento, yo no trabajo para el ayuntamiento, yo trabajo para los ciudadanos. Es decir, yo no puedo entender. De hecho, también antes, ¿os acordáis que os hablaba de diferencia entre procomún y dominio público? Que en Italia la palabra dominio público tiene un problema, y creo que en Francia también, se asocia a lo que gestiona el Estado. Y por eso no me gusta, porque el procomún es una palabra para mí muy bonita, porque justamente habla de eso. Es algo que es nuestro, de todos, pero no es mío, tuyo, de tú, ¿sabes? Como, y la plaza también. Ahora, está claro que no es que yo me vaya en la plaza y me ponga ahí a montar lo que sea sin respetar las leyes vigentes. Es decir, pero ¿por qué yo no puedo ir? ¿Por qué, no sé, mañana o ahora mismo nos vamos todos, si nos ceden la silla, nos vamos a la plaza delante, nos sentamos y seguimos debatiendo? ¿Por qué no lo hacemos? Por muchas razones, pero digamos, lo que está claro es que desde la gestión eso está limitado intencionalmente, es decir, que la gestión intenta evitar que pase eso. No por ninguna, no es ni malvaldad ni nada, es que a nivel de gestión es mucho más fácil gestionar una cosa así que no permitir que pase todo tipo de historias que surjan desde abajo. Entonces, pero eso es el mismo miedo que tenemos nosotros mismos. Es decir, si yo no sé qué, con esto de la microfinanciación, ¿no? Es decir, yo si doy 10 euros, pero tengo la certidumbre de que sé que se va a hacer con ese dinero cada céntimo, pues a lo mejor lo doy con más ganas. Pero si tengo la mínima duda, pues no le voy a dar nada. Entonces, y también saber que cuando alguien hace algo no tiene cuestiones detrás, objetivos diferentes del simple hecho, del simple gusto de, por ejemplo, el tema de las fiestas era un buen ejemplo, porque cuando se organizaban las fiestas, y también en mi pueblo se hace lo mismo, pues eso es el gusto de organizar la fiesta, y entonces la gente se organiza para montar esa fiesta. No hay ningún objetivo detrás. Puede haber casos que sí, pero entonces lo más importante es que nosotros tenemos que conseguir crear las condiciones para que pasen ese tipo de cosas. Es decir, si nosotros, eso ya entra en el tema más profesional, más que ciudadano, es decir, si nosotros somos profesionales, más que pensar que en el banco tiene que ser vertical, oblicuo, o tiene que ser rosita, o de acero cortén, creo que eso también puede ser importante.
pero creo que es más, es obligatorio caso hacer primero lo otro y luego llegar a eso. Es decir, que a lo mejor los vecinos no quieren. De todas formas, eso también entra en otra discusión que ahora ya veo que es tarde y no podemos profundizar, que tenía que ver con el tema de la condición local. Es decir, nosotros aquí delante tenemos este mismo centro, ¿no? Es decir, la plaza que tiene debajo y lo que tiene enfrente y el medieval que hay ahí y el Museo del Prado. Ese espacio, ¿quiénes son los vecinos de estos espacios? ¿Son los que viven aquí al lado? ¿Son los turistas que vienen de visita? ¿Son nosotros ahora que estamos aquí? Probablemente nadie vive aquí cerca. Entonces hay miles de temas que están sobre la mesa, pero que a nivel profesional no se están planeando. Eso es un poco lo que queríamos hablar hoy y lo que queremos seguir trabajando, ¿no? Vamos, lo que es interesante es que cada vez que abordamos estos temas, pues por eso que hablaba de ciudadanía emergente, siempre entra el tema de la ciudadanía. Es decir, que si tú quieres solucionar estas cosas, tienes que contar con la ciudadanía. Y contar con la ciudadanía es complicado. Eso es el tema. Entonces, en el sistema actual, la gestión, los políticos lo que quieren es tener menos problema posible. Es decir, que una plaza que es una explanada sin árboles, pues es más fácil de gestionar, es más barato de limpiar. Alguno puede decir, es más sostenible porque para limpiar te gasta menos, ¿no? Pero bueno, por eso también el tema de la sostenibilidad, muchas veces la sostenibilidad lo justifica todo, ¿no? Hay que ver muchas cosas. Es decir, a lo mejor pues que te gastes un duro más en limpiar una plaza vale la pena si estamos hablando de tener una socialidad mejor en esa plaza, ¿no? Bueno, sí, creo que ya estamos cerrando. Espera, una cosa más que bueno, no sé si no hay preguntas, ¿hay alguna duda de algo? Sí, bueno, los cursos empiezan, en la semana pasada se han hecho las presentaciones de los diferentes cursos y a partir del lunes, durante 2 meses y medio, van a haber sesiones semanales, que como comentaba también Francesco, lo interesante de estos cursos y también en estrecha relación con el marco teórico que comentábamos, el Procomún, tienen una parte abierta. Es decir, nosotros entendemos desde el planteamiento profesional que existe el Procomún. Entonces, el conocimiento entendemos que forma parte del Procomún. Entonces, en el momento en que empezamos a plantear unos cursos, entendemos que nosotros no podemos cobrar por el transferimiento de conocimiento, porque ese conocimiento forma parte del Procomún. Que yo me haya sumado a ese conocimiento, pues muy bien, pero eso lo puedo hacer yo, lo puede hacer todo el mundo. Y entonces es un poco la filosofía que también queremos seguir en el planteamiento de estos cursos, y el resultado es que todas las sesiones de los que llamamos los consultores, que sería como el equivalente de un profesor, los llamamos consultores, ya lo comentó Francesco, para entender que es como alguien que simplemente coordina y propone temas y tiene algo de experiencia. Pues todas esas sesiones que son semanales son abiertas, es decir, que al igual que ha sido hoy, cualquier persona que se conecta a la página web de los cursos puede asistir a estas sesiones. Entonces hay una el lunes, una el martes y una el jueves. Suele ser de 6 a 7 o de 7 a 8, dependiendo. Hay un calendario también específico en la página web, entonces ese es un poco el tema, que cualquier persona que un poco le interese también lo que hemos comentado hoy, puede seguir un poco el debate en el ámbito de estos experience, ¿no? Y el sentido también de todo esto es que el funcionamiento no es que simplemente se trate de una videoconferencia, sino que como tiene asociado un chat, toda la gente que asiste a la sesión va proponiendo preguntas. Hoy no ha sido posible porque debería haber tenido otro ordenador donde consultar los chats y demás, pero por ejemplo ahí detrás está Francesco, que está haciendo un poco también esa labor contestando a las preguntas de la gente, pero en las sesiones un poco
no un poco, bastante más interactivo, es decir, la gente plantea preguntas y el consultor va contestando, entonces se genera un diálogo entre la gente que está asistiendo, entre ellas y con el consultor. Y el objetivo de todo eso es generar un entorno de debate, es decir, generar y aportar al procomún en ese tema específico. Y luego, bueno, existe la parte que ya ha comentado Francisco, que es la parte más así de matrícula, que la gente que se matricula pues dispone de la posibilidad de hablar con los consultores, de desarrollar proyectos, y entonces eso, por ejemplo, como entendemos que es un trabajo, una aportación que hace directamente esa persona, de dedicarle el tiempo, eso es la parte que se cobra justamente, ¿no? Y entonces yo creo que ya he hablado bastante. Bueno, saludo, los doy las gracias a vosotros que habéis estado aquí y también a la gente que nos ha seguido por internet.